Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, noticias exclusivas y actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque lo que les traigo hoy es bomba. Y sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y cuya ruptura nos dejó a muchos con el corazón roto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los rumores, las especulaciones y, sobre todo, en la posibilidad de una reconciliación que está haciendo temblar las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y, por supuesto, dejen su like si les gusta el chisme tanto como a mí. ¡Vamos allá! Bien, vamos al grano. Durante semanas, los medios turcos y las redes sociales han estado en llamas con una sola pregunta: Hande Erçel se ha retractado y ha pedido perdón a Kerem Bürsin. La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un poco complicada. Vamos a desglosarlo. Para entender el contexto, recordemos brevemente su historia. Hande y Kerem, como muchos saben, se enamoraron en el set de Love is in the Air. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Confirmaron su relación, vivieron momentos preciosos juntos, viajaron, se mostraron adorables y luego, de repente, todo terminó. La ruptura fue un shock para muchos y las razones exactas nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de agendas incompatibles, presiones mediáticas, incluso la intervención de otras personas. Pero lo cierto es que, de un día para otro, dejaron de ser la pareja dorada de Turquía. Desde entonces, ambos han seguido con sus vidas profesionales y personales. Hande ha protagonizado otras series exitosas y ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida amorosa. Pero ahora, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde vienen estas noticias? ¿Y qué tan probable es que esta reconciliación se convierta en una realidad? Vamos a analizarlo a fondo. Todo parece apuntar a una serie de eventos que han ocurrido en las últimas semanas. Primero, se dice que Hande y Kerem han estado en contacto de nuevo. Fuentes cercanas a ambos afirman que han intercambiado mensajes y, en algunos casos, incluso se han reunido en secreto. Ojo, no hay fotos ni confirmación oficial, pero la información proviene de personas que, según los medios turcos, son bastante fiables. Estas fuentes, a menudo anónimas para proteger su privacidad y sus carreras, han filtrado información a periódicos y revistas de renombre en Turquía, quienes a su vez han comenzado a cubrir la historia con creciente intensidad. Segundo, se ha especulado mucho sobre el contenido de esos mensajes y reuniones. Al parecer, Hande habría expresado a Kerem su arrepentimiento por cómo terminó su relación. Algunos dicen que lamenta haber cedido a las presiones externas y que reconoce que quizás no le dio a Kerem la oportunidad de defender su relación. Otros afirman que Hande se dio cuenta de que realmente extraña a Kerem y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Y no solo eso, sino que también se comenta que Hande ha estado reflexionando sobre su propio crecimiento personal desde la ruptura, dándose cuenta de aspectos de sí misma que podrían haber contribuido a la separación. Tercero, y este es el punto clave, se habla de una disculpa. No una disculpa formal con una declaración pública y un comunicado de prensa, sino una disculpa más personal y sincera. Se dice que Hande le ha pedido perdón a Kerem por cualquier daño que le haya causado y que le ha expresado su deseo de retomar la amistad que tenían antes de ser pareja. Esta disculpa no sería solo un simple "lo siento", sino una explicación detallada de sus sentimientos y razones en aquel momento, reconociendo el impacto que sus acciones tuvieron en Kerem. Ahora bien, ¿por qué Hande se retractaría y pediría perdón ahora? Hay varias teorías. Una es que Hande ha madurado y ha reflexionado sobre su relación con Kerem. El tiempo, como dicen, cura las heridas y a menudo nos da perspectiva. Quizás Hande se dio cuenta de que cometió errores y quiere enmendarlos. La fama y la atención mediática constantes pueden ser abrumadoras, y es posible que Hande haya necesitado tiempo para alejarse del ojo público y analizar la situación con claridad. Otra teoría es que Hande está soltera y extraña la estabilidad y la conexión que tenía con Kerem. Después de su ruptura, Hande fue relacionada con varios hombres, pero ninguna de esas relaciones prosperó.
Tal vez Ande se dio cuenta de que lo que tenía con Kerem era especial y que no lo ha encontrado en nadie más. La soledad, incluso en medio del éxito, puede ser un poderoso catalizador para la introspección y la reevaluación de prioridades. Una tercera teoría, un poco más cínica, es que Ande está buscando recuperar la atención mediática. Su carrera ha estado en un momento un poco más tranquilo últimamente, y una reconciliación con Kerem sin duda la pondría de nuevo en el centro de la escena. Sin embargo, creo que esta teoría es menos probable, ya que Ande es una actriz muy talentosa y no necesita recurrir a este tipo de estrategias para mantenerse relevante. Aunque la atención mediática siempre es un factor, es más probable que las motivaciones de Ande sean más profundas y personales. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahora, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido silencio absoluto, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos dicen que Kerem está abierto a la posibilidad de una reconciliación, pero que necesita tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Otros afirman que Kerem está dolido y desconfiado, y que no está dispuesto a darle a Ande una segunda oportunidad. La cautela de Kerem es comprensible, dado el dolor que experimentó durante la ruptura. En realidad, nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando por la cabeza de Kerem. Es un hombre reservado y no suele compartir sus sentimientos con el público. Pero lo que sí sabemos es que la decisión final está en sus manos. Él es quien tiene que decidir si está dispuesto a perdonar a Ande y a darle una nueva oportunidad a su relación. Sus amigos cercanos han descrito a Kerem como un hombre de principios y lealtad, lo que sugiere que la decisión no será tomada a la ligera. Es importante recordar que esta historia tiene muchos matices. No es tan simple como Ande se arrepiente y Kerem la perdona. Hay sentimientos heridos, recuerdos dolorosos y mucha incertidumbre. Si hay una reconciliación, llevará tiempo y esfuerzo reconstruir la confianza y el cariño que existían antes. El proceso de reconstrucción de la confianza podría incluir terapia de pareja, comunicación abierta y honesta, y la disposición de ambos a dejar atrás el pasado. También es fundamental tener en cuenta que todo esto son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Por lo tanto, debemos tomar estas noticias con pinzas y no dar nada por sentado. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Los medios de comunicación, aunque a menudo intentan ofrecer una imagen clara, pueden estar influenciados por sus propios intereses y agendas. A pesar de todo, la esperanza es lo último que se pierde. Muchos fans de Love is in the Air siguen soñando con una reconciliación y creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos. Quién sabe, tal vez el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. La magia que compartieron en la pantalla y fuera de ella dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes anhelan verlos juntos de nuevo. Personalmente creo que si Ande realmente se arrepiente y está dispuesta a trabajar en la relación, Kerem debería considerar darle una oportunidad. Después de todo, todos cometemos errores y merecemos una segunda oportunidad. Pero al final, la decisión es suya y debemos respetarla, sea cual sea. El perdón, aunque difícil, puede ser un camino hacia la sanación y la renovación. En resumen, los rumores de que Ande Erçel se ha retractado y ha pedido perdón a Kerem Bürsin han encendido las redes sociales y los medios turcos. Se dice que Ande ha expresado su arrepentimiento por cómo terminó su relación y que ha pedido perdón a Kerem por cualquier daño que le haya causado. Sin embargo, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema y su opinión sigue siendo una incógnita. La reconciliación es posible, pero requerirá tiempo, esfuerzo y mucha comunicación. La clave reside en la voluntad de ambos de superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y que debemos tomarla con cautela. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo y cariño. Sus comentarios y mensajes me animan a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Ande y Kerem deberían reconciliarse? ¿Qué opinan de todo este drama? Quiero saber sus pensamientos. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Estaré aquí trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós.